Bienvenidos a El Mundo en Construcción, el canal donde exploramos las megaobras, la ingeniería extrema y los proyectos que están redefiniendo cómo se conecta el planeta. Aquí no solo vemos estructuras, analizamos decisiones, estrategias, tecnología y el impacto real que estas obras tienen sobre economías completas. Hoy vamos a viajar a una de las regiones más montañosas del mundo para analizar un proyecto que no solo rompe récords, rompe límites de diseño, logística y construcción. Un puente que no cruza solo un cañón, cruza una nueva etapa de la ingeniería moderna. Durante casi un siglo, el puente Golden Gate representó algo más que una conexión física. Representó una mentalidad, la idea de que los grandes desafíos podían resolverse con acero, cálculo y determinación humana. No era solo infraestructura, era confianza en el futuro. Hoy, el Golden Gate sigue en pie, pero el contexto global ha cambiado. En muchas economías desarrolladas, la conversación sobre infraestructura gira alrededor de mantenimiento, rehabilitación y extensión de vida útil. Conservar, refuerzar, actualizar. Mientras tanto, en otras regiones del mundo el enfoque es distinto. Construir más grande, más alto, más rápido, más complejo. Y ahí es donde entra nuestro protagonista de hoy. En las montañas de la provincia china de Guizhou, casi lejos del radar mediático occidental, ha surgido una estructura que redefine los límites de los puentes colgantes modernos, el puente del Gran Cañón de Huajiang. Antes de que el primer vehículo lo cruzara, fue sometido a una de las pruebas de carga más intensas jamás realizadas en su categoría. 96 camiones completamente cargados. Más de 3.700 toneladas distribuidas con precisión. Más de 400 sensores midiendo tensión, vibración y deformación en tiempo real. No fue una demostración pública, fue validación científica estructural. Los datos obtenidos no solo confirmaron seguridad, ampliaron modelos de comportamiento para puentes de gran luz. Vamos a poner las cifras sobre la mesa. Longitud total aproximada, 2.890 metros. Luz principal, 1.420 metros. Altura sobre el cañón, 625 metros. Costo estimado, aproximadamente $280 millones. Acero estructural utilizado, aproximadamente 22.000 toneladas. Segmentos metálicos, 93 unidades principales. Para contexto, la Torre Eiffel contiene aproximadamente 7.300 toneladas de acero. Este puente utiliza casi 3 veces más. No estamos hablando de tamaño, estamos hablando de escala estructural. Guizhou es una de las provincias más montañosas de China. Más del 90% de su superficie está formada por colinas, gargantas y relieves abruptos. Existe un dicho local: la tierra nunca es plana por más de 3 pies, y el cielo nunca está despejado por 3 días seguidos. No es metáfora, es condición operativa. Durante décadas, cruzar esta región significaba carreteras estrechas, curvas de montaña, deslizamientos, niebla densa, altos índices de accidentes, tiempos de viaje, impredecibles. Cruzar el cañón podía tomar más de 1 hora. Hoy, 90 segundos. Eso cambia economías. China ha convertido la infraestructura en herramienta estratégica de integración económica. Red de trenes de alta velocidad, más de 40.000 kilómetros operativos hacia 2025, inversión anual en infraestructura, referencial 2023 a 2025, más de $2 billones por año, provincias interiores, priorizadas para conectividad logística. La lógica es clara: menos fricción geográfica igual a más actividad económica, más conectividad igual a mayor inversión privada, menor aislamiento igual a mayor movilidad laboral. Huajiang no es un puente aislado, es un nodo dentro de una red planificada. Construir a 625 metros de altura no es difícil, es logísticamente radical. Problemas enfrentados, vientos, canalizados por efecto Venturi, corrientes, turbulentas impredecibles, diferencias térmicas extremas, roca con variabilidad geológica, accesos limitados para maquinaria pesada.
No se podía simplemente subir grúas. Diseñó un sistema de cables aéreos de transporte para mover segmentos metálicos completos suspendidos en el aire como si viajaran sobre un riel invisible. Antes de colocar el primer segmento físico, el puente fue completamente armado en modelo digital. Gemelos digitales estructurales, simulación de cargas dinámicas, modelado de viento, simulación sísmica, análisis de montaje por etapas, cada perno, cada unión, cada tensión, validada virtualmente. Esto reduce errores en obra y acelera montaje real. Debido a la topografía, las torres no son iguales. Torre Norte, aproximadamente 262 metros. Torre Sur, aproximadamente 205 metros. Los anclajes también son distintos. No es diseño estético, es adaptación geológica. El puente no obliga al terreno a obedecer, se adapta a él. El viento en cañones profundos puede duplicar velocidad por canalización. Para estudiarlo se usó modelos a escala, túneles de viento, simulación, CF de avanzada, sensores Doppler, LIDAR en sitio. Estos sistemas permiten construir mapas 3D del viento en tiempo real. Resultado: diseño aerodinámico del tablero optimizado para estabilidad. Aunque no es la zona más sísmica del país, el riesgo existe. El puente incorpora amortiguadores hidráulicos, juntas de expansión avanzadas, disipadores de energía, flexibilidad controlada. Un puente rígido falla, un puente que puede moverse sobrevive. Los cables principales incluyen sensores de fibra óptica, miden tensión, vibración, microdeformaciones, cambios térmicos, variaciones mínimas, alteran señales de luz, flecha, alertas tempranas. Infraestructura inteligente, no solo pasiva. Reducción de tiempo de cruce, 70 minutos a un punto, 5 minutos. Impactos estimados. Reducción de costos logísticos regionales. Mayor flujo turístico. Integración de comunidades rurales. Acceso a mercados. Mejor respuesta de emergencia. Infraestructura no solo mueve vehículos, mueve oportunidades. Durante construcción, miles de empleos directos e indirectos. Fabricación de acero estructural, transporte. Especializado, ingeniería avanzada. Sistemas de sensores, software de simulación. Las megaobras no solo se construyen, activan ecosistemas industriales. El puente fue diseñado también como destino, pasarelas de vidrio, plataformas panorámicas, zonas de deportes extremos, miradores suspendidos, infraestructura, más experiencia, igual a nueva categoría turística. Proyectos así generan preguntas: megaescala versus sostenibilidad, velocidad versus impacto ambiental, conectividad versus preservación. El debate no termina con la inauguración, empieza ahí. La infraestructura del siglo XX conectó ciudades, la del siglo XXI conecta sistemas, datos, monitoreo, modelos predictivos, automatización, sensores permanentes. No es solo acero, es inteligencia integrada. Y aquí es donde una pregunta queda abierta. Cuando la geografía dice no, ¿debe la ingeniería aceptar la respuesta o volver con mejores herramientas? Este puente no solo cruza un cañón, cruza una frontera conceptual. Nos recuerda que la infraestructura no es solo construcción, es decisión estratégica, es visión de largo plazo, es apuesta por conexión y desarrollo. Si te interesan las megaobras, la ingeniería extrema y los proyectos que están transformando el planeta, este es tu lugar. Suscríbete a El Mundo en Construcción, activa las notificaciones y acompáñanos en el próximo viaje al corazón de las obras que cambian el mundo. Nos vemos en el siguiente episodio.